Javier se encontraba solo en su habitación del apartamento compartido en el centro de Madrid. Con el corazón latiéndole con fuerza mientras sus dedos temblaban sobre el teclado del portátil. Acababa de enviar un mensaje anónimo en un foro online, confesando por primera vez su atracción por los hombres. Un secreto que había enterrado durante años bajo capas de negación y miedo. De repente, la puerta se abrió de golpe sin un golpe previo. Y allí estaba Miguel, el hermano mayor de su compañero de piso, con una sonrisa casual en el rostro que se congeló al instante al ver la pantalla iluminada con palabras que lo decían todo. Miguel, con sus 28 años y esa presencia imponente que siempre llenaba la habitación. Parpadeó confuso antes de que sus ojos se clavaran en el texto. ¿Qué es esto?, murmuró. Su voz un susurro que cortaba el aire como un cuchillo. Javier sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor, el pánico lo invadió. Y en un intento desesperado por ocultar la verdad, cerró el portátil de un golpe. Pero ya era tarde. Miguel no era tonto, había visto lo suficiente para entender. Y en lugar de retroceder, dio un paso adelante, cerrando la puerta detrás de él con un clic que resonó como una sentencia. El apartamento en la calle Gran Vía era un refugio temporal para Javier. Un estudiante de 25 años que había dejado su pequeño pueblo en Andalucía para perseguir un título en psicología en la Universidad Complutense. Compartía el piso con Pablo, un amigo de la infancia que ahora trabajaba en una agencia de publicidad. Y Miguel aparecía de vez en cuando para visitar a su hermano menor. Miguel era todo lo que Javier no era, extrovertido, seguro de sí mismo, con un trabajo estable como ingeniero en una empresa de energías renovables. Pero esa tarde de otoño, con las hojas cayendo fuera de la ventana, algo cambió irrevocablemente. Javier se levantó de la cama, su rostro enrojecido por la vergüenza. No es lo que piensas, balbuceó. Pero sus palabras sonaban huecas incluso para él. Miguel lo miró fijamente, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de sorpresa y algo más profundo. Quizás curiosidad o incluso comprensión. Javier, no tengo que pensar nada. ¿Solo? ¿Por qué lo escondes? ¿Tienes miedo de que Pablo lo sepa? ¿O de tu familia? La pregunta colgaba en el aire. Y Javier sintió un nudo en la garganta. Su familia en el pueblo era conservadora, devota católica, con un padre que aún hablaba de valores tradicionales como si fueran ley divina. Admitir su orientación sexual sería como arrojar una granada en medio de su vida cuidadosamente construida. Miguel se sentó en el borde de la cama, invitando a Javier a hacer lo mismo con un gesto sutil. Mira. No soy quien para juzgar. He visto cosas en mi vida. Mi mejor amigo en la universidad salió del armario. Y fue un infierno para él al principio. Pero ahora es feliz. ¿Quieres hablar de ello? Javier dudó. Pero algo en la voz calmada de Miguel lo impulsó a abrirse. Por primera vez, contó sobre las dudas que lo atormentaban desde la adolescencia. Las miradas furtivas a compañeros de clase. El miedo a ser rechazado. Miguel escuchaba sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Y cuando Javier terminó, posó una mano en su hombro. El contacto fue eléctrico. Un calor que se extendió por su cuerpo, despertando sensaciones que había reprimido durante demasiado tiempo. A medida que la conversación fluía, Javier se dio cuenta de que Miguel no era solo el hermano mayor de Pablo, era alguien que entendía el peso de las expectativas sociales. Miguel confesó que él mismo había cuestionado su sexualidad en el pasado, aunque nunca había actuado en consecuencia.
atado por el deber familiar y la presión de ser el hombre de la casa después de la muerte de su padre. La sociedad española ha cambiado mucho desde los tiempos de Franco. Pero en familias como la nuestra, las cosas se mueven lento, dijo Miguel con un suspiro. Javier sintió una conexión inmediata. Una chispa que iba más allá de la compasión. Pero esa noche, cuando Pablo regresó del trabajo, Javier fingió que nada había pasado. Mientras Miguel se despidió con una mirada cargada de promesas no dichas. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Javier. Miguel comenzó a visitar el apartamento con más frecuencia, pretextando ayudar a Pablo con reparaciones. Pero sus ojos siempre buscaban a Javier. Una tarde, mientras Pablo estaba fuera, Miguel lo invitó a un café en la Plaza Mayor. Sentados bajo el sol otoñal, hablaron de todo: sueños, miedos, la vida en Madrid versus el conservadurismo rural. Javier se sentía vivo, como si por primera vez alguien lo viera realmente. Pero el miedo acechaba, ¿y si Pablo se enteraba? ¿Y si su familia lo descubría? Miguel, por su parte, luchaba con su propia confusión. Él había estado en relaciones con mujeres, pero la atracción por Javier era innegable. Un tirón que desafiaba todo lo que creía saber sobre sí mismo. Una semana después, durante una cena improvisada en el apartamento, la tensión alcanzó un punto crítico. Pablo, ajeno a todo, bromeaba sobre encontrar novia para Javier. Tío, ¿estás solo desde que llegaste a Madrid? ¿No hay ninguna chica que te guste? Javier se atragantó con su vino. Y Miguel intervino rápidamente: déjalo en paz, Pablo. No todo el mundo busca lo mismo. La mirada que intercambiaron Javier y Miguel fue breve pero intensa, cargada de secretos. Esa noche, después de que Pablo se durmiera, Miguel se acercó a Javier en la cocina. No puedo dejar de pensar en ti, susurró. Javier sintió su pulso acelerarse, pero retrocedió. Esto es peligroso. Pablo es tu hermano. Mi amigo. ¿Qué pasaría si se entera? Miguel asintió, pero no se alejó. En cambio, tomó la mano de Javier. Un gesto que selló un pacto silencioso de exploración mutua. A partir de entonces, sus encuentros se volvieron clandestinos: paseos por el Retiro al atardecer, conversaciones profundas en bares ocultos de Chueca, el barrio gay de Madrid. Javier se sentía eufórico, pero el peso de la culpa lo aplastaba. Cada beso robado era una victoria y una traición. Miguel, meanwhile, lidiaba con su propia batalla interna: su madre, una viuda devota, esperaba que se casara pronto y formara una familia normal. Si supiera, pensó Miguel una noche, mientras Javier dormía a su lado en un hotel discreto. La sociedad española, aunque progresista en leyes como el matrimonio igualitario desde 2005, aún albergaba prejuicios en círculos conservadores. Miguel sabía que revelar su relación podría costarle el respeto de colegas y familiares. Pero el destino intervino cuando Pablo encontró un mensaje en el teléfono de Javier. Era de Miguel: te echo de menos. Nos vemos pronto. Pablo confrontó a Javier esa misma noche, su rostro una máscara de incredulidad. ¿Mi hermano? ¿Estás saliendo con mi hermano? Javier negó al principio, pero las lágrimas lo traicionaron. Pablo se sintió herido. No por la orientación sexual,
sino por la secrecía. Podrías habérmelo dicho. Soy tu amigo. Miguel llegó poco después, alertado por un mensaje de Pablo. Y la habitación se llenó de tensiones no resueltas. Los tres se sentaron. Y lo que siguió fue una conversación cruda sobre lealtad, identidad y el costo de ocultar la verdad. Pablo se marchó esa noche, diciendo que necesitaba espacio, dejando a Javier y Miguel solos en el apartamento cargado de silencio. Javier se derrumbó en el sofá, las manos temblando mientras procesaba la confrontación. «Esto es mi culpa», murmuró. «Si no hubiera sido tan cobarde». Quizás. Miguel lo abrazó. Pero incluso en ese gesto, sentía el peso de sus propias dudas. ¿Era esto amor real? ¿O solo una rebelión contra las normas que los habían moldeado? Al día siguiente, Pablo regresó con una expresión seria. «No estoy enfadado por lo que sois, sino por cómo lo habéis hecho». Miguel. «Eres mi hermano, Javier. Mi amigo». Esto complica todo. La relación entre Javier y Miguel se profundizó en las semanas siguientes, pero bajo una sombra creciente. Se mudaron temporalmente a un pequeño piso en Malasaña, un barrio bohemio donde la diversidad era más aceptada. Pero el fantasma de la familia de Javier en Andalucía lo perseguía. Llamadas diarias de su madre, preguntando por su vida social, le recordaban el abismo entre su realidad y las expectativas. «Hijo, ¿cuándo traerás a una novia a casa? Tu padre y yo queremos nietos», decía ella con inocencia, ignorante del tormento que causaba. Javier colgaba, sintiéndose como un traidor. Y Miguel lo consolaba. Pero sus propias inseguridades emergían. En el trabajo, rumores sobre su nuevo amigo comenzaron a circular. Y un colega conservador lo miró con desdén durante una reunión. Una tarde, mientras caminaban por las calles empedradas de la Latina, Javier confesó su mayor miedo: si mi familia se entera, me repudiarán. Mi padre es un hombre de tradiciones, para él ser gay es un pecado. Miguel apretó su mano. La mía no es diferente. Mi madre va a misa todos los domingos. Y espera que yo sea el pilar de la familia. Pero en ese momento de vulnerabilidad, decidieron enfrentar el mundo juntos. Planeaban contárselo a sus familias, empezando por la de Miguel, que vivía en un suburbio de Madrid. La cena familiar fue tensa. La madre de Miguel, doña Carmen, sirvió paella con una sonrisa forzada, mientras Pablo observaba en silencio. Cuando Miguel tomó la palabra, el aire se espesó. «Mamá, hay algo que debo decirte. Estoy en una relación con Javier». Doña Carmen dejó caer el tenedor, sus ojos llenos de incredulidad. «¿Con un hombre? Hijo, eso no puede ser. La iglesia, la familia. ¿Qué dirán los vecinos?». Pablo intervino en defensa: «Mamá, los tiempos han cambiado. Javier es una buena persona». Pero doña Carmen se levantó, lágrimas en los ojos. «Esto me destroza el corazón. Tu padre se revolvería en su tumba». Miguel sintió un dolor agudo, como si hubiera traicionado su legado. Javier, a su lado, luchaba por no derrumbarse. Recordando las palabras de su propio padre: «Los hombres de verdad no se desvían».
La reacción de doña Carmen desencadenó una cadena de eventos. Llamó a parientes. Y pronto la noticia se extendió como un incendio. Miguel recibió mensajes de primos distantes. Algunos de apoyo. Otros de condena. En el trabajo. Un superior lo llamó a su oficina. Miguel. He oído rumores. No quiero problemas en la empresa. Aunque la discriminación por orientación sexual era ilegal en España, el estigma sutil persistía. Javier, por su parte, pospuso contárselo a su familia, temiendo el colapso total. Pero la presión interna lo carcomía, noches de insomnio donde cuestionaba si valía la pena el dolor causado. Una noche, en una discusión acalorada, Javier explotó: tal vez deberíamos parar. Mira lo que estamos haciendo a todos. Miguel, herido, replicó: no. Esto es real. ¿Vas a rendirte por miedo? La pelea los dejó exhaustos. Pero al amanecer, se reconciliaron, reconociendo que el amor exigía sacrificios. Decidieron asistir a un grupo de apoyo en Chueca, donde conocieron a otras parejas enfrentando similares batallas. Historias de rechazo familiar y resiliencia les dieron esperanza. Pero también resaltaron los riesgos. Un hombre contó cómo perdió su trabajo. Otro cómo su familia lo desheredó. Mientras tanto, Pablo intentaba mediar. Miguel. Mamá necesita tiempo. Dale espacio. Pero doña Carmen exigió que Miguel eligiera, la familia o Javier. Era un ultimátum cruel, que obligaba a Miguel a confrontar su lealtad dividida. En una visita solitaria a su madre, Miguel suplicó: mamá, no puedo cambiar quién soy. Ella lloró: hijo, la sociedad nos juzgará. ¿Y tus futuros hijos? Miguel salió destrozado, cuestionando si su decisión era egoísta. Javier, al enterarse, sintió culpa: vale la pena destruir tu familia por mí. La tensión culminó en una fiesta familiar donde doña Carmen invitó a una exnovia de Miguel, Esperanza, en un intento de arreglar las cosas. Javier no fue invitado, pero Miguel insistió en llevarlo. La llegada causó un escándalo, murmullos, miradas acusadoras. Esperanza, confundida, confrontó a Miguel: ¿por qué no me dijiste la verdad? Él respondió: porque no la sabía entonces. Doña Carmen estalló: esto es una vergüenza. Pablo defendió a su hermano. Pero la familia se dividió. Algunos tíos se marcharon. Otros ofrecieron apoyo tímido. Javier y Miguel se fueron esa noche, sintiendo el peso de la fractura. En las semanas siguientes, Javier finalmente reunió coraje para llamar a su familia. Su padre contestó. Y las palabras salieron en un torrente: papá, soy gay. Estoy con alguien. El silencio al otro lado fue ensordecedor, seguido de: no quiero saber nada de eso. No vengas a casa hasta que lo arregles. Su madre lloró al teléfono más tarde: hijo, ¿por qué nos haces esto? Javier colgó, roto. Pero Miguel lo sostuvo: estamos juntos en esto. Sin embargo, la duda persistía: ¿era su amor lo suficientemente fuerte para soportar el rechazo? Los meses pasaron, y la relación de Javier y Miguel se convirtió en un campo de minas emocional. Vivían en un limbo, con llamadas esporádicas de doña Carmen que oscilaban entre ira y súplicas. Hijo, vuelve a la razón.
decía ella. Miguel, dividido, comenzó a cuestionar sus decisiones. En el trabajo, un ascenso se esfumó, su jefe citó distracciones personales. Aunque no lo admitía, Miguel sabía que los rumores jugaban un rol. Javier, terminando sus estudios, enfrentaba miradas en la universidad, un profesor conservador lo ignoraba en clases. Y amigos distantes se alejaban. Una crisis mayor surgió cuando Javier recibió una carta de su familia. Su padre había sufrido un infarto, atribuido al estrés por la noticia. Javier voló a Andalucía, solo, dejando a Miguel en Madrid. En el hospital, su padre lo miró con ojos cansados. Esto es por ti. Por tu elección. Javier negó, papá. No es una elección. Es quien soy. Su madre intervino, deja de herirlo. Javier se sintió como un paria en su propio hogar, hermanos lo evitaban. Vecinos murmuraban. Regresó a Madrid destrozado, culpando a su relación por el dolor familiar. Miguel, al verlo así, propuso una pausa. Tal vez necesitamos tiempo para sanar las heridas. Javier, herido, acusó, estás huyendo. La discusión escaló, revelando grietas profundas. Miguel confesó, tengo miedo de perder todo, mi familia, mi carrera. ¿Y si no vale la pena? Javier replicó, si dudas, entonces no lo vale. Se separaron esa noche, cada uno lidiando con el vacío. Pablo, el mediador, visitó a Javier. Miguel te ama. Pero el precio es alto. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Solo. Javier reflexionó sobre su viaje. Recordó la infancia en el pueblo, donde ser diferente era un pecado. La sociedad española, pese a sus avances, aún albergaba bolsas de intolerancia, especialmente en áreas rurales. En Chueca, encontró consuelo en amigos de la comunidad LGBT, quienes compartían historias de resiliencia. Uno le dijo, el amor verdadero requiere sacrificio, pero no autodestrucción. Inspirado, Javier decidió luchar. Llamó a Miguel, no quiero perderte. Pero no ocultaré quién soy. Miguel. Meanwhile, confrontó a su madre. Mamá. Si no me aceptas, perderás a un hijo. Doña Carmen, tras semanas de reflexión, cedió parcialmente, te quiero, pero necesito tiempo. Era un paso pequeño, pero significativo. Miguel regresó a Javier, y se reconciliaron en una noche de confesiones honestas. Pagaremos el precio juntos, prometieron. Pero el destino probó su resolución cuando un colega de Miguel filtró fotos de ellos en redes sociales. La backlash fue inmediata, mensajes de odio, llamadas anónimas. Miguel perdió un contrato importante, Javier. Una beca. La presión social culminó en una manifestación en Madrid por derechos LGBT, donde Javier y Miguel participaron. Allí, enfrentaron contra manifestantes gritando insultos. Un piedra rozó a Javier, simbolizando el odio latente. Herido físicamente y emocionalmente, Javier dudó, ¿vale la pena exponernos así? Miguel lo abrazó, sí. Porque ocultarnos es morir por dentro. Pero internamente, Miguel luchaba con la moral. ¿Era ético imponer su verdad a una familia frágil?
Una traición inesperada vino de Pablo. En un momento de debilidad, Pablo confesó a doña Carmen detalles íntimos, esperando suavizarla. Pero ella lo usó para presionar más. Miguel se sintió traicionado. Eres mi hermano. ¿Cómo pudiste? Pablo se defendió, quería ayudar. La fractura familiar se profundizó, forzando a Miguel a elegir bandos. Javier, viendo el dolor, ofreció liberarlo, si necesitas volver a ellos. Lo entiendo. Miguel rechazó, no. Elijo nosotros. Pero el costo era evidente, aislamiento. Estrés constante. En una terapia de pareja que comenzaron, exploraron matices éticos. El terapeuta preguntó, ¿es correcto priorizar el amor personal sobre el bienestar familiar? Javier argumentó sí, Miguel vacilaba. La sesión reveló daños profundos, Javier con ansiedad crónica. Miguel con depresión incipiente. Decidieron mudarse a Barcelona, buscando un nuevo comienzo en una ciudad más abierta. Pero el traslado trajo desafíos, encontrar trabajo, reconstruir redes. Javier consiguió un puesto en una ONG LGBT, donde vio el impacto social de su lucha. Miguel, en una startup, enfrentó prejuicios sutiles. En Barcelona, la vida parecía ofrecer un respiro. El barrio de Gracia, con su vibrante comunidad, les permitió ser más abiertos. Javier floreció en su trabajo, ayudando a jóvenes con conflictos similares. Miguel, adaptándose, encontró aliados en colegas progresistas. Pero el pasado no se borraba fácilmente. Llamadas de doña Carmen se volvieron menos hostiles, evolucionando a aceptación tentativa. Hijo, visítame con Javier, dijo un día. Era un avance. Pero Javier temía trampas emocionales. Una visita a Madrid para Navidad probó su fortaleza. En la casa familiar, tensiones latentes emergieron. Doña Carmen evitó temas sensibles. Pero un tío conservador espetó, esto no es natural. Miguel defendió, el amor no tiene reglas. Javier, silencioso, sintió el peso de ser el forastero. Pablo, arrepentido, se disculpó, fui un idiota. Os apoyo. La noche terminó en una tregua frágil. Pero Javier cuestionó internamente, ¿era auténtica? ¿O solo por apariencias? De vuelta en Barcelona, una crisis personal golpeó a Javier. Su padre, recuperado, lo desheredó formalmente en una carta, no reconozco a este hijo. El dolor fue abrumador, Javier se hundió en duda. He destruido mi familia por egoísmo. Miguel lo consoló, no. Has elegido autenticidad. Pero Miguel enfrentaba su propia prueba, una oferta de ascenso en Madrid requería discreción sobre su vida personal. Aceptarla significaba comprometer su identidad, rechazarla, sacrificar su carrera. Es una elección imposible, confesó. En una noche de confrontación, Javier acusó, si aceptas, nos ocultas de nuevo. Miguel replicó, necesitamos estabilidad. ¿O prefieres pobreza? La pelea reveló el núcleo del conflicto, equilibrar amor con supervivencia social. Al final, Miguel rechazó la oferta, priorizando su verdad. Pero el resentimiento linger. Javier, sintiéndose culpable, propuso terapia individual. Allí,
Exploró su trauma, años de represión. El costo moral de mentir. El terapeuta lo desafió: ¿es ético imponer tu felicidad a costa del dolor ajeno? La relación alcanzó su clímax cuando un escándalo público estalló. Un ex colega de Miguel publicó un artículo anónimo en un blog conservador, acusándolos de corromper valores tradicionales. La noticia se viralizó en redes, atrayendo trolls y apoyo por igual. Javier recibió amenazas, Miguel. Boicots profesionales. Enfrentados al abismo, decidieron responder públicamente en una entrevista con un medio LGBT. Nuestra historia es sobre amor contra prejuicios, declararon. La exposición trajo aliados, celebridades, activistas. Pero también pérdidas: amigos conservadores se alejaron. Familias se distanciaron más. En el aftermath, Javier y Miguel reflexionaron sobre sus elecciones. Habían pagado con aislamiento, pero ganado libertad. Doña Carmen, influida por la publicidad, llamó: hijos. Os acepto. Era un despertar tardío, impulsado por miedo a perderlos. Javier perdonó a su familia a distancia, enfocándose en construir una nueva. Pero el daño perduraba: cicatrices emocionales, confianza rota. Al final, sentados en la playa de Barceloneta bajo el sol mediterráneo, Javier miró a Miguel: hemos sobrevivido. ¿Pero a qué precio? Miguel sonrió: ¿valió la pena? La pregunta colgaba, un eco de sus luchas. ¿Fue correcto priorizar el amor personal sobre la armonía familiar? ¿O fue un acto de egoísmo disfrazado de valentía?